cordial saludo para todos. Les habla en este momento David Villano y les estoy invitando para compartir entonces estas perspectivas de los mercados accionarios para la semana que inicia entre el 20 y el 25 de junio. Es muy importante resaltar que el evento más relevante de la semana es el día jueves, el día en donde se genera la decisión del Brexit, el referendo en relación a la permanencia o no del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Y es un evento que definitivamente ha generado un panorama de riesgo y el cual se ha visto reflejado en cada uno de los precios de los principales activos. Asimismo, los inversionistas han estado cautos bajo una percepción de riesgo alta que ahorita vamos a describir con mayor atención. Igualmente, importante resaltar que la semana que acaba de pasar fue una semana en donde bancos centrales tomaron decisiones o había reunión importante de bancos centrales, en donde la política monetaria era el foco principal y en donde el lenguaje a usar por la Fed y las perspectivas que iba a anunciar también el Banco de Japón iban a ser importantes para los mercados accionarios. De esta manera, precisamente las perspectivas que anunció el Banco de Japón y las decisiones fue de mantener la tasa en negativa en el menos 0.1%, pensando que los efectos de las acciones tomadas anteriormente se estarán evidenciando poco a poco. Adicional, obviamente con una decisión tan importante como la del Brexit una semana después, iba a ser muy difícil, como lo esperábamos, que se tomaran decisiones en términos de tasa de interés. Esta misma decisión fue tomada por la Fed, en donde, como esperábamos, se mantuvieron las tasas inalteradas, en donde también, por otro lado, se incrementó la perspectiva dovish, en donde el proyecto de tasas de crecimiento menores a las del mes pasado es uno de los temas importantes, una tasa de desempleo que disminuiría gradualmente y un objetivo de inflación que fue del 1.4% versus el mes pasado, con unas expectativas, como decíamos anteriormente, de crecimiento menores que las que se tenían anteriormente, de tal manera que el lenguaje fue dovish. Dos subidas es la perspectiva que tiene la Fed en el año. Sin embargo, varios miembros importantes de la Fed hablan de una sola subida. De hecho, en el mercado se está esperando más una sola subida y esta sería uno de los puntos relevantes para pensar que la renta variable posterior a pasar todos estos eventos de riesgo podría tener una reacción positiva. Es importante notar que uno de los indicadores de riesgo, el indicador VIX, el indicador de volatilidad, ha llegado a niveles importantes después de superar ese nivel psicológico o nivel importante de los 16. Se ha encontrado cerca de los niveles de los 22 y los 23, indicando que la volatilidad en los mercados internacionales y en la percepción de riesgo es alta. De esta manera, nuestra perspectiva y nuestra sugerencia es tener cautela para tomar posiciones en activos de riesgo, en activos de renta variable, y sí buscar refugio en activos sólidos y seguros, los cuales a nivel internacional se catalogan como el oro y los tesoros de Estados Unidos. Precisamente cuando vemos el movimiento de los principales activos, vemos como de abajo hacia arriba los tesoros siguieron en una tendencia alcista, creciendo en la semana 0.7%. El oro creció el 2.2%, un rally bastante importante y bastante sólido que viene haciendo el oro. Los mercados emergentes han vuelto a la debilidad y han retrocedido un 0.8%. El euro, uno de los que tuvo mayor movimiento en la semana, y su crecimiento en este caso fue del 0.2%. Esperamos que en medio de la perspectiva de percepción de riesgo en Europa, el euro pueda tener un retroceso en esta semana que empieza. Adicionalmente, el índice dólar, que empezó una semana alcista y fue disminuyendo, vemos cómo terminó con una variación del menos 0.3%. Pensamos que este movimiento del euro podría darle un movimiento alcista al índice dólar. Este movimiento alcista al índice dólar podría ser un movimiento de presión para las monedas en Latinoamérica, para los mercados emergentes.
y precisamente el petróleo, que tuvo una reacción bajista cerca del 45.80 con un nivel muy importante que es el 45.75, que lo mantuvo, lo respetó. Pues ahora vimos el día viernes un leve incremento para volver a retomar parte de la tendencia que venía haciendo en semanas anteriores. De esa manera, el retroceso fue menor a lo que ya venía haciendo en la semana, cerca de los días miércoles y jueves, que habían presentado retrocesos importantes, y precisamente por esta percepción de riesgo también en Europa, y terminó la semana con una disminución del 1%. Es importante tener en cuenta desde el punto de vista del petróleo que en Estados Unidos dos temas relevantes desde el punto de vista de datos y cifras. Por un lado, datos mixtos en donde la producción disminuyó 29.000 barriles en la semana, es decir, continuaron las disminuciones semanales que venían en semanas anteriores, que la anterior tuvo un pequeño descanso, pero volvimos otra vez a tener reducción en los 29.000 barriles. Y por otro lado, el dato mixto se relaciona con que las plataformas activas en Estados Unidos que venían disminuyendo en semanas anteriores ya completan la tercera semana de subida, y esta semana fue mayor a las anteriores. 10 unidades fue el movimiento alcista de las plataformas. Así que, por un lado, en Estados Unidos parece ya estar reactivándose los campos petroleros, pero la producción todavía no genera un crecimiento. Informes mensuales esta semana que acaba de pasar de la OPEP y de la EIA dieron un color y un fundamental adicional al petróleo, y donde en términos generales se vio que la ecuación producción versus demanda se ha estado disminuyendo, se ha estado estrechando, y de esta manera la percepción nos muestra unas posibilidades de que esta brecha sea cercana a 300.000 barriles, cuando en semanas o meses anteriores esta percepción precisamente era de cerca de 1.000.000. Esto es un driver positivo para el petróleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pronto estará otra vez reactivándose a tono completo, de una manera completa, la producción que se afectó en Canadá hace unas semanas, y es otro de los drivers que hay que tener en cuenta en medio de que la producción en Nigeria pueda también otra vez empezar a reactivarse. Así que estamos en unas semanas de alta volatilidad, donde no hay una tendencia netamente clara de qué momento entrar a tomar posiciones. Por el momento la percepción es de riesgo y se aproximan días adicionales de riesgo, precisamente por la reunión que se realizará el día jueves en relación al Brexit. De esta manera, los mercados accionarios presentaron este movimiento. Por el lado de Asia, un retroceso importante en Japón, en las acciones de Japón 5.9%, el retroceso semanal. En China retrocedieron las acciones 1.4%. Por el lado de Europa, completamos una nueva semana después de que los retrocesos han venido siendo importantes en la renta variable en Europa. El FTSE retrocedió el 1.5%, el DAX retrocedió el 2.0%. Y por el lado de Estados Unidos, los dos índices que tenemos aquí como referencia, el Standard & Poor's retrocedió en la semana 1.19 y el Dow menos 1.06, en medio de la percepción precisamente de riesgo internacional que se está viviendo, y en donde los activos de renta variable en Estados Unidos también han tenido una corrección en la semana después de ver una semana anterior bastante alcista. Por el lado de Latinoamérica, en Colombia tuvimos una disminución del 0.91, un índice que está tratando de hacer un soporte, no ha hecho unos retrocesos ni unos crecimientos tan relevantes semanales como lo hemos ido viendo en estos videos semanales, así que hay un momento de indecisión muy cerca del 1.300 puntos. Por el lado de Brasil, un crecimiento leve, 0.23% en la semana, y Chile, un crecimiento del 0.57%. Es importante resaltar entonces que si bien esta semana lo más importante es el Brexit, por otro lado, los datos en Estados Unidos, en Europa, no son del todo tan relevantes, y no hay unas noticias tan relevantes adicionales a las que normalmente se generan por el lado de datos de petróleo en Estados Unidos, pero el foco de atención estará en las probabilidades o no de salida o de mantenerse el Reino Unido dentro de la Unión Europea. Vamos ahora al siguiente foco, y es al foco en renta variable en Estados Unidos. Precisamente después de la percepción de la Fed
hemos pasado un mes de junio en donde ya se veía con el dato de empleo anterior de semanas anteriores que la Fed no iba a generar subida de tasas. Y precisamente este movimiento ha generado en que cada reunión tiene una perspectiva diferente. O hay momentos de perspectivas diferentes. Un mes de diciembre que empezamos con una perspectiva más alcista, después más pesimista, después más alcista, más pesimista. Así que ha habido bastante indecisión y ahora el color hacia donde esperamos que se dirijan es que los datos macroeconómicos vayan dando el timing bajo una expectativa de que la Fed tiene de 2 subidas, mientras el mercado tiene una expectativa cercana a una subida que también es parte de la conversación o el punto de vista de algunos de los miembros importantes de la Fed. Miremos entonces cómo la gráfica del Standard & Poor's precisamente aquí en esta vela semanal nos muestra un retroceso desde cerca del 2092 a probar cerca del nivel 2050 puntos, un movimiento bajista importante que se llevó toda esta vela de hace 3 semanas, pero que alcanzó al final a recuperar parte de los retrocesos, cerrando en 2071 puntos. Precisamente ahora esperamos que esta señal de debilidad en los mercados internacionales puedan llevar a probar el Standard & Poor's en esta semana cerca de este 2050 puntos e inclusive tener como referencia en la mente este 2014 puntos, unos niveles entre los cuales se podría mover en medio de que la percepción de riesgo pueda seguir incrementando y pueda seguir incrementándose y pueda seguir afectando este movimiento que precisamente se vio cuando la semana anterior habíamos tocado los 2020 puntos, el punto más alto que también fue tocado cerca precisamente del año anterior, y donde bajo una percepción de mediano plazo por las perspectivas de bancos centrales y las perspectivas de liquidez y las perspectivas de la Fed nos llevan a pensar que el índice Standard & Poor's debería ir a ubicarse en esta parte superior, cerca a los 2.200 puntos. Ahora vamos a hacer un poco más de detalle precisamente de esta parte. Vamos a mirar entonces ahora cómo el Brexit a la derecha, precisamente por un lado en verde tenemos las probabilidades o la votación o cómo se ha venido moviendo la intención de que Inglaterra o el Reino Unido se mantenga o precisamente la salida del mismo. Entonces, vemos cómo estábamos en un nivel alto hacía precisamente unas semanas y hemos venido, en este color verde se nota cómo se han venido disminuyendo las probabilidades de que se mantenga el Reino Unido dentro de Europa y cómo por otro lado las probabilidades precisamente de que salga el Reino Unido de Europa se han ido incrementando. Hubo un cruce por acá hace cerca de una semana, y esta semana se produjo un movimiento de incremento hacia la salida de Inglaterra del Reino Unido, la salida del Reino Unido de Europa, un incremento versus la posibilidad de que el mismo se mantenga. Esto genera un panorama de riesgo y precisamente es uno de los temas que les invitamos a conocer en más detalle del video de perspectivas macroeconómicas que también les vamos a enviar para que también tengamos mucho más detalle de lo que significaría esto en términos de impacto a los mercados. Por el lado del Standard & Poor's y precisamente el VIX, hemos visto cómo un movimiento de la volatilidad del VIX alcista se ha ido incrementando y cómo esto es una perspectiva bajista para la renta variable. Sobre todo las acciones en Europa y en Japón han leído con mayor fuerza esta debilidad o esta percepción de riesgo, y ya el Standard & Poor's también ha hecho una corrección, como lo mencionamos anteriormente. Bajo una corrección que adicionalmente esperamos se mantenga y que pueda llevar a probar los niveles anteriormente mencionados. Ahora, si miramos cómo fue el comportamiento de los sectores, vemos que en la semana el sector que creció fue el de telecomunicaciones y real estate, mientras que 1.3 y 0.7, mientras que la disminución fue importante por el lado del sector de transporte, 3.1, que completa un 10.5 de corrección de retroceso anual, 12 meses. El sector de salud también decreció 2% versus que en el año ha decrecido el 6.2%.
El sector de tecnología decreció 1.9 con un sector que ha decrecido el 0.23. Ahora, los sectores de mayor crecimiento en el año precisamente siguen siendo utilities con el 18.4, telecomunicaciones con el 13.2 y consumo básico con el 10.7. Esto mismo quiero que nos parece importante verlo en este mapa de la derecha. Ven ustedes cómo en este mapa de la derecha vemos cómo se han ido moviendo en la semana desde un sector puede ser en esta parte verde de sobreventa, parte roja de sobrecompra, y cómo la disminución en los sectores ha ido moviendo estos sectores desde un sector de sobrecompra donde estaban semanas anteriores cerca al Standard & Poor's en 2.200 puntos, en 2.120 puntos, 120, y como esta semana que cerramos cerca del 2.072 vemos este movimiento a sectores neutrales, sobre todo sectores importantes como los que mostrábamos en la parte izquierda que han hecho un retroceso. Los que están con mayor retroceso tenemos al sector financiero y al sector de consumo discrecional. Bueno, ahora miramos un poco qué acciones de cada uno de estos sectores para complementar este view de los sectores en Estados Unidos. ¿Cuántas acciones o qué porcentaje de acciones están de cada sector por encima de la media móvil de 50 periodos? Vemos el sector de utilities con el mayor número de acciones o el mayor porcentaje de sus acciones están por encima de la media móvil de 50 periodos, 90%, seguido por el consumo, 83%, y por el sector tecnológico ya con el 56%. Mientras que las que menos tienen acciones por encima de la media de móvil de 50 periodos es el sector ya de consumo, pero de la parte discrecional, el sector financiero, el anterior debe con el 28%, financiero con el 34% y telecomunicaciones con el 40% en este momento. Bueno, ahora vamos a mirar entonces el otro foco y es precisamente el foco en renta variable en Colombia. Como vemos en la gráfica, después de un crecimiento importante todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de abril, hemos visto ya cerca de 8 semanas de consolidación de la tendencia de resistencia, de correcciones, pero de todas formas con correcciones que están buscando encontrar un soporte muy cerca del 1.300 puntos. Precisamente la semana cierra en 1.308 puntos. Y pensamos que a pesar de estar en un nivel de compra bajo esa estrategia técnica que nos muestra esta gráfica, entre el 1.308 y el 1.300 puntos, pues pensamos que los eventos internacionales podrían generar correcciones, por lo tanto es importante tener en la mente estos nuevos niveles hacia abajo que serían precisamente el 1.300 puntos y que de romperse ese 1.300 puntos, el siguiente hacia abajo como referencia tendríamos el soporte sobre los 1.270 puntos. De esta manera entonces vemos un índice Colcap, un mercado accionario que ha venido teniendo menores volúmenes, que ha venido teniendo variaciones importantes como ahora las vamos a ver, pero que en términos del conjunto hemos visto un estancamiento de la tendencia y todavía un índice que no tiene una percepción clara de hacia qué lado coger. Si romper el 1.300 para ir a buscar acá cerca de los 1.200 puntos un nivel de soporte o hacer un rebote alcista para ir a buscar nuevamente este canal. Es importante resaltar que nuestra percepción de Colcap para final de año, compuesta por el modelo de valoración de acciones que ahora les vamos a comentar, pues precisamente nos ubica en 1.373 el target 12 meses. Así que deberíamos hacer un movimiento para que ello se dé de cerca de un 5% a 6% para ir a ubicarnos cerca de este nivel de 1.380 puntos. Bueno, vamos a mirar entonces cómo esta es la variación de cada una de las acciones, tanto desde el punto de vista semanal como desde el punto de vista mensual. Y digamos que en medio de que el índice retrocedió en la semana del 0.91%, las acciones que crecieron fueron Davivienda 2.9, Aval 1.2, Bancolombia 1.1 y Canacol 0.9 como las más relevantes.
mientras que un retroceso importante se ve por el lado de Avianca, donde semanas anteriores habíamos tenido un movimiento alcista relevante y en donde los comentarios del dueño de la compañía en intervenciones en prensa y en la radio evidenciaron cómo la compañía no está buscando precisamente venderse en este momento, sino las intenciones están más orientadas hacia el lado de buscar una inversión o una capitalización internacional adicional. Eso sería bueno para la compañía, pero no es como lo esperaba inicialmente el mercado, que las intenciones por el lado de las aerolíneas que en su momento hicieron un comentario fueran relacionadas o estuvieran relacionadas más con una compra y con una compra que podría llevar a un nivel por encima de los 3.000 pesos la acción. Así que esta semana se genera una corrección del 12.8%, mientras que con concreto 3.9% es la corrección. Sura, que empezó a hacer una corrección después de llegar a un nivel alcista que venía haciendo semanas anteriores, 2.6% la corrección. Grupo Argos 2.6%, ISA 2.4% y Empresa Energía de Bogotá 2.2%. A nivel mensual, lo que vemos es que la acción que ha crecido en mayor medida es Canacol, con un 14%. Avianca, a pesar del retroceso de la semana anterior, ha crecido, o de esta semana que acaba de pasar, ha crecido Avianca en el mes 7.9%, la vivienda el 6.11%, como las acciones que más se han valorizado en el mes. Posterior a ellas, a esta medición ya encontramos a EEB, a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, solamente con el 0.8%. Así que ese es el movimiento más fuerte que se presenta a nivel alcista, mientras que las correcciones importantes en el mes han estado por el lado de Concreto con el 5.9%, Banco Bogotá con el 5.8%, Bancolombia Preferencial con el 5.6%, Éxito con el 4.8%, EEB con el 4.8%, Grupo Argos con el 4.1%, Cemex con el 3.6%, Ecopetrol con el 3.4% y Nutresa con el 2.6%. Vamos a hacer un poco más de detalle ahora con el tema de la semana, en donde precisamente vamos a tocar, para terminar ya esta parte del video, las proyecciones que tenemos en términos del Standard & Poor's y el Colcap. Empecemos con el Standard & Poor's y veamos que desde un punto de vista de valor, hemos visto cómo el índice frente a lo que cerró en el 2015 versus a lo que vamos, ha crecido solamente un 1.1%, ha encontrado un punto máximo en el 2120, precisamente la semana que pasó sobre el 8 de junio, creciendo, generando esto un crecimiento desde el inicio de año hasta este 2120 de 3.8%, mientras por el lado de inicio de año, sobre el 11 de febrero, se registró un mínimo de 1.810, que versus precio de inicio a este 1.810 generó una corrección de 11.4%. Después de ese 11.4%, hemos venido haciendo una reacción alcista, una reacción que nos ubica ahora cerca de los 2.070 puntos y que bajo la proyección que tenemos, estamos esperando que el índice llegue a cerca de 2.200 puntos. Nuestro target 12 meses a final de año, target 2016, es de 2.200 puntos. Este target está basado en un modelo que ya ahora les vamos a explicar y que tiene como puntos principales que los bancos centrales están generando una percepción alcista, que la volatilidad de las elecciones presidenciales y el Brexit también puede ser un driver que hay que pasar, hay que tener el color de cómo se va a generar estas decisiones para poder también tomar una percepción adicional al recorrido que puede hacer el Standard & Poor's. Las ganancias corporativas también han sido un tema importante y el petróleo o la recuperación del petróleo es otro de los drivers. Precisamente quiero mostrarles cómo hemos hecho esta composición de la valoración de 2.200 puntos y está dividido en tres partes. Tenemos una estimación con un 50% asociado a la valoración por múltiplos, donde hemos hecho una valoración teniendo en cuenta las estimaciones
de resultados que se tienen, las estimaciones tanto de earnings 2016 como de book value 2016 y como de EBITDA, y hemos hecho un análisis teniendo en cuenta tanto el valor actual de cada uno de los múltiplos asociados, price to earnings, price to book value y EBITDA, como también ese mismo ratio, pero con un promedio 5 años, haciendo esta unión entre precisamente el ratio actual y el ratio del promedio de 5 años, llegamos entonces a una estimación de 2.232 puntos para el Standard & Poor's. Esto equivale a un 50% en nuestro modelo. Otro 50% es el modelo de CAPM, teniendo en cuenta el beta que tiene y el beta que se tiene entre el Standard & Poor's y el petróleo. Esta es precisamente la gráfica de un año del beta entre el Standard & Poor's y el petróleo, y nos muestra un beta que nos da una medida ajustada de 0.94. Teniendo en cuenta esta medición, precisamente llegamos por el modelo de CAPM, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado, el beta y la tasa libre de riesgo, precisamente llegamos a los 2.154 puntos. Y esto equivale al 30% de nuestro modelo. Por otro lado, tenemos un 20% asignado a las estimaciones que grandes bancos tienen sobre el target 2016 del Standard & Poor's. Vemos como Goldman Sachs encabeza en 2100 o tiene un target, el menor target que se tiene es de Goldman en 2100 puntos, y como por el lado de Deutsche Bank estamos hablando de 2250, de JP Morgan de 2200, de Bank of America 2200, Morgan Stanley 2175, Credit Suisse 2150. Esto nos da un promedio de 2192 y este 2192 lo hemos ponderado en nuestro modelo con un 20%. Haciendo precisamente esta unión entre este 2232, 2154 y 2192, llegamos a este target 2200, en el cual estamos esperando sea el target de cierre 2 a final de 2016 y sea el nivel a buscar cerca de que frente al precio actual estaría cerca de un crecimiento de entre un 5 y un 6% frente a los precios actuales. Vamos a hacer este mismo ejercicio para terminar ya con el call cap, y vemos entonces que nuestro modelo de call cap nos da un target 12 meses de 1.373 puntos, cerca de un 4 a un 5% frente al nivel que cerró el call cap el día viernes. En este caso es importante tener en cuenta que el índice en el año se ha valorizado 15.8% en pesos y 18% en dólares en lo corrido del 2016. Esta estimación está basada entonces en un modelo que les vamos a comentar ahora, y precisamente acá está explicado en esta presentación. Tenemos en la parte izquierda, para empezar a focalizarnos, hemos hecho una estimación técnica de cada una de las acciones, y a esta estimación técnica le hemos asignado un 50% de ese valor al que llegamos en cada una de las acciones. También hemos entrado a mirar acción por acción cuál es el promedio de valor que los analistas en Bloomberg tienen para cada una de las acciones. Así que, teniendo en cuenta este precio que tiene en promedio el consenso de analistas, asignamos un 30%. Y otro 10% ha sido asignado por el lado de comparar el múltiplo actual, price to earnings, price to book value y EBITDA, comparando ese valor hoy versus el histórico de hace 3 años. Ese valor hoy versus el histórico le asignamos una ponderación de un 10% y otro 10% adicional a otro múltiplo, que es precisamente el múltiplo actual de cada uno de estos múltiplos, price to earnings, price to book value y EBITDA, comparando ese múltiplo actual versus el múltiplo que se tiene esperado para cierre de 2016 bajo la estimación que tiene Bloomberg estimada para cierre de 2016.
Así que de esta manera llegamos a componer el precio para cada una de las acciones y tenemos precisamente a cómo estaba cada una de las acciones el 16 de mayo y el precio objetivo que se tiene para cada una de ellas. De esta manera lo que llegamos es que, teniendo en cuenta esto, precisamente nos da que la lista la encabeza Avianca con el 14.2. Es importante tener en cuenta que no necesariamente estamos esperando que el cierre del año sea en este punto, pero sí estamos esperando que sea en estas acciones donde podemos encontrar oportunidades y perspectivas, en donde vamos a estar enviándoles estrategias constantemente y frecuentemente para poder entrar, para ir a hacer este recorrido de a poco, de una manera táctica, de una manera estratégica, y uniendo también los fundamentales y las expectativas que se van generando diariamente, tanto en los mercados internacionales como en los locales. Así que el rango amplio de ganancia que podríamos tener bajo este recorrido sería en Avianca 14%, ETB 14%, aquí tenemos los drivers principales. Estas son las acciones a las que le estamos generando una mayor probabilidad y un mayor seguimiento, y las cuales se convierten en nuestros top picks. Éxito 12.6%, Canacol 11.4%, Cemex 9.5%, Conconcreto 9.1%, Celsia 8.5%, Preferencial Bancolombia 8.4% y Grupo Argos 7.5%. Así que de esta manera estamos entonces compartiéndoles cuál es nuestra estimación, cuál es nuestro target para cada una de las acciones, y estaremos entonces enviando prácticamente las ideas de estrategias para poder hacer ganancias o buscar rentabilidades en medio de aquellas acciones a las cuales le estamos viendo potencial de crecimiento. Bien, estamos entonces de esta manera cerrando el tema del día de hoy, agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar conectados en esta sesión. Como ustedes saben, están acá nuestros correos. Sería muy gustoso para nosotros escuchar cualquier comentario, cualquier feedback, cualquier apunte o comentario adicional. Sería muy importante para nosotros. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos escuchan, y estaremos muy atentos a esta semana, que como sabemos es una semana de bastante riesgo y de bastante volatilidad en los mercados. Muchas gracias y un feliz inicio de semana.